Quiero comenzar con una pregunta que parece simple, pero que tiene una respuesta más compleja de lo que imaginas. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste verdaderamente escuchado por tu pareja? No oído. No tolerado mientras hablabas. No esperado a que terminaras para que ella pudiera hablar, sino genuinamente escuchado. Con presencia completa. Con atención real. Con la sensación de que lo que estabas diciendo le importaba de verdad a esa persona. Si tardaste más de 3 segundos en recordar un momento así, no estás solo. Y ahora la otra cara de la pregunta: ¿cuándo fue la última vez que tú escuchaste así a tu pareja? Esta es la paradoja más común y más silenciosa en las relaciones de pareja. Dos personas que se aman profundamente, que comparten una vida, que duermen en la misma cama, que conocen las preferencias de café del otro y los nombres de sus jefes y las manías que tienen al doblar la ropa, y que sin embargo se sienten, en los momentos que más importan, completamente solos en la conversación. No es que no se hablen. Se hablan todo el tiempo. Hablan de la lista del supermercado, de los planes del fin de semana, de lo que vieron en las noticias, de los problemas con los hijos. Hablan de logística, de agenda, de gestión cotidiana. Pero hay una diferencia enorme entre hablar y comunicarse. Y hay una diferencia igualmente enorme entre oír y escuchar. Según investigaciones del Instituto Gottman, la queja número 1 que reportan las parejas en crisis no es la infidelidad, no es el dinero, no es la falta de sexo. Es sentirse incomprendidos. Sentir que su pareja no los entiende realmente, que no los escucha de verdad, que cuando hablan sus palabras rebotan en un muro invisible y regresan sin haber tocado nada. Y lo más revelador de esa estadística es que en la mayoría de esos casos, ambas personas creen que están comunicándose. Ambas creen que están escuchando. Y sin embargo ambas se sienten no escuchadas. ¿Cómo es eso posible? Porque escuchar de verdad, no es un acto pasivo que ocurre automáticamente cuando alguien habla en tu presencia. Escuchar es una habilidad. Una habilidad que requiere atención, técnica, práctica y una disposición consciente que va mucho más allá de simplemente no interrumpir. Y como toda habilidad, se puede aprender. Se puede mejorar. Incluso si llevas años comunicándote de una manera que no funciona. Incluso si creciste en un entorno donde nadie te enseñó a escuchar. Incluso si tienes 40 años de hábitos conversacionales arraigados. Hoy en Psicoaudio vamos a explorar uno de los temas más prácticos, más inmediatamente aplicables y más profundamente transformadores que existen para las relaciones de pareja: la comunicación consciente y la escucha activa. Vamos a entender por qué la comunicación falla en las relaciones y cuáles son los errores más comunes que cometemos sin darnos cuenta. Vamos a explorar qué es realmente la escucha activa, más allá de la definición de manual, y cómo se practica en la vida real con una pareja real en conversaciones reales. Vamos a descubrir técnicas específicas, con nombres, con pasos, con ejemplos concretos, que puedes empezar a usar hoy mismo. Y vamos a hablar de cómo crear en tu relación una cultura de comunicación que no dependa de estar siempre en el mejor estado de ánimo, sino que sea lo suficientemente robusta como para funcionar incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Este audiolibro no es solo para parejas en crisis. Es para cualquier persona que quiera profundizar la conexión con quien ama. Porque la comunicación no es el recurso de emergencia que sacamos cuando todo lo demás ha fallado. Es el tejido mismo de la relación. Es lo que la construye o lo que la erosiona, día a día, conversación a conversación. Antes de comenzar, bienvenido a Psicoaudio, tu espacio de psicología narrada para transformar tu vida y tus relaciones. Si todavía no formas parte de esta comunidad, suscríbete ahora y activa la campanita de notificaciones. Publicamos audiolibros completos de psicología cada semana, y no querrás perderte ninguno.
Y si ya nos acompañas, gracias por estar aquí de nuevo. Bienvenido a este audiolibro completo sobre cómo mejorar la comunicación en pareja con técnicas prácticas de escucha activa. Empecemos desde el principio. Almohadilla sección 1. ¿Por qué la comunicación en pareja es tan difícil? Hay una ilusión que casi todos llevamos a nuestras relaciones románticas y que nadie nos advierte que es una ilusión. La ilusión es esta: si amo a alguien lo suficiente, si realmente me importa, la comunicación debería fluir de manera natural y fácil. No debería requerir esfuerzo. No debería necesitar técnicas ni estrategias. El amor, en esta visión romántica, debería ser suficiente para que dos personas se entiendan. Y esa ilusión, cuando choca con la realidad de una relación real, genera una confusión dolorosa. Si tenemos que trabajar tanto en comunicarnos, ¿será que no somos compatibles? ¿Será que no nos amamos lo suficiente? La realidad es otra. Y es, a la vez, más desafiante y más esperanzadora. La comunicación en pareja es difícil por razones que no tienen nada que ver con la cantidad de amor que hay en la relación. Son razones estructurales, neurológicas, psicológicas y culturales que afectan a todas las parejas, independientemente de cuánto se quieran. La primera razón es que dos personas que se aman son, inevitablemente, dos personas diferentes. Diferentes historias de vida. Diferentes familias de origen donde aprendieron maneras distintas de comunicar, de resolver conflictos, de expresar emociones. Diferentes temperamentos neurológicos. Diferentes estilos de procesamiento emocional. Diferentes necesidades de conexión y de espacio. En una familia, los problemas podían hablarse abiertamente, con volumen, con intensidad. En otra, los problemas no se hablaban, se gestionaban en silencio. En una, mostrar vulnerabilidad era normal. En otra, era debilidad. En una, el conflicto era la señal de que algo necesitaba atención. En otra, el conflicto era la señal de que el amor se acababa. Dos personas con esos mapas comunicacionales diferentes se encuentran, se enamoran, y asumen que el otro habla el mismo idioma emocional. Y cuando descubren que no es así, en lugar de reconocer la diferencia como algo normal y trabajable, frecuentemente la interpretan como traición, incompatibilidad o falta de amor. La segunda razón es la diferencia en el procesamiento emocional durante los conflictos. Como mencionamos en audiolibros anteriores, la investigación de Gottman encontró que las personas tienen diferencias individuales significativas en cómo sus sistemas nerviosos responden al estrés relacional. Algunos se activan rápidamente y necesitan tiempo para regularse. Otros pueden mantenerse más calmados, pero luego explotan. Algunos necesitan hablar inmediatamente para procesar. Otros necesitan silencio antes de poder hablar. Cuando dos personas con patrones de activación diferentes tienen un conflicto, frecuentemente sus necesidades opuestas se vuelven un obstáculo. Uno quiere hablar ahora, el otro necesita tiempo. Y ninguno entiende por qué el otro no puede simplemente adaptarse. La tercera razón es el ruido de fondo de la vida moderna. La comunicación genuina requiere presencia. Y la presencia es quizás el recurso más escaso en la vida contemporánea. Las jornadas laborales largas, los teléfonos que vibran constantemente, la sobrecarga de información, el agotamiento crónico. Muchas parejas literalmente no tienen espacios regulares de conversación sin distracciones. Y cuando la comunicación ocurre siempre de manera fragmentada, entre interrupciones, con atención dividida, su calidad se deteriora inevitablemente. La cuarta razón es que nadie nos enseña a comunicarnos. Aprendemos matemáticas, historia, geografía. En algunas escuelas aprendemos a escribir ensayos y a hablar en público. Pero nadie nos enseña sistemáticamente a escuchar de verdad,
a expresar emociones de manera no agresiva, a manejar un desacuerdo sin que se convierta en una guerra, a pedir lo que necesitamos sin demandar ni manipular. Y entonces llegamos a las relaciones más importantes de nuestra vida, las de pareja, con estas habilidades fundamentales completamente sin desarrollar, o desarrolladas de manera deficiente a partir de modelos familiares que quizás no eran los mejores. La quinta razón, y esta es particularmente importante, es que confundimos hablar con comunicar y oír con escuchar. Hablar es producir palabras. Comunicar es crear comprensión compartida. Y esas dos cosas son completamente diferentes. Oír es el proceso físico por el cual las ondas de sonido llegan a nuestros oídos. Escuchar es el proceso activo de atender, procesar, comprender y responder al significado de lo que el otro está diciendo. Y esas dos cosas también son completamente diferentes. Puedes oír cada palabra que tu pareja dice sin escuchar nada. Puedes estar físicamente presente en una conversación mientras mentalmente planeas tu réplica, revisas tu lista de pendientes o procesas tu propio estado emocional. Y desde afuera, parecerás estar escuchando. Pero el otro lo percibe. Siempre lo percibe. No saben exactamente por qué, pero sienten que algo no está llegando. Entender estas 5 razones no es para resignarse a que la comunicación siempre va a ser difícil. Es para dejar de interpretarla como una señal de que algo está mal con la relación o con tu pareja. Es para reconocerla como el territorio que es y equiparte con las herramientas para navegarlo mejor. Almohadilla sección 2. Los errores más comunes en la comunicación de pareja. Antes de hablar de qué hacer, necesitamos hablar con honestidad de qué no hacer. De los patrones de comunicación que más frecuentemente destruyen la calidad del diálogo en las relaciones de pareja, muchos de ellos tan arraigados que los hacemos sin darnos cuenta. El primer error: escuchar para responder en lugar de escuchar para entender. Este es, posiblemente, el error más universal y el más dañino. Cuando tu pareja habla, ¿qué está haciendo tu mente? En la mayoría de las ocasiones, está ocupada en una de estas actividades, preparando la réplica, evaluando si lo que el otro dice es correcto o incorrecto, buscando el momento apropiado para insertar su propio punto de vista, o simplemente esperando que el otro termine para poder hablar. Ninguna de esas actividades es escucha. Son todas formas de procesamiento interno que se realizan mientras el otro habla, pero que tienen como objetivo primario la propia respuesta, no la comprensión del otro. Y el resultado inevitable es que el otro lo siente. Puede que no lo nombre exactamente, pero lo experimenta como una sensación de que sus palabras no llegaron a ningún lado. De que habló, pero nadie estaba ahí para recibir lo que dijo. El psicólogo Carl Rollers, uno de los pioneros de la comunicación terapéutica y humanista, decía que la habilidad más importante en cualquier relación es la capacidad de escuchar sin estar ya formando tu respuesta. Rollers llamaba a esto escucha empática y consideraba que era transformadora no solo en la terapia sino en cualquier relación humana. El segundo error: el consejo no solicitado. Esta es una de las fuentes de frustración más frecuentes en las relaciones de pareja, especialmente pero no exclusivamente en parejas heterosexuales, donde a menudo existe una diferencia en el para qué de la comunicación. Cuando muchas personas, con frecuencia las mujeres aunque no exclusivamente, comparten un problema con su pareja, lo que buscan no es una solución. Lo que buscan es conexión, comprensión, la experiencia de no estar solas con lo que están sintiendo. Pero la pareja, al escuchar un problema, activa automáticamente el modo resolución. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la solución? Aquí está la solución. Y ofrece consejos que nadie pidió, con la mejor intención del mundo, sin entender por qué la otra persona se frustra en lugar de agradecerlos. Porque lo que la persona quería no era la solución al problema.
Quería ser escuchada mientras hablaba del problema. Y cuando llega el consejo inmediato, lo que escucha internamente es: tu sentimiento es un problema que hay que resolver, no algo válido que merece ser recibido. La pregunta que salva esta situación es una de las más simples y más poderosas de la comunicación en pareja. ¿Qué necesitas de mí ahora mismo? ¿Necesitas que te escuche o necesitas que te ayude a pensar en soluciones? Esa pregunta le devuelve a tu pareja la agencia sobre su propia experiencia. Y frecuentemente, con solo hacerla, ya estás comunicando algo enormemente valioso, que su necesidad importa más que tu impulso de resolver. El tercer error: la generalización y la escalada histórica, que comienza cuando una conversación sobre algo específico que ocurrió hoy de repente convoca todo el archivo de agravios pasados. Sí, claro, como aquella vez hace 3 años que... Y antes de que nadie se dé cuenta, la conversación sobre el plato sin lavar se ha convertido en un juicio sobre la totalidad de la relación y de la persona. Esta escalada histórica es uno de los patrones más destructivos del diálogo de pareja, porque hace imposible resolver cualquier cosa. No puedes resolver el presente y el pasado al mismo tiempo. No puedes tener una conversación productiva sobre algo específico, cuando el campo de batalla se ha expandido para incluir todos los errores de los últimos 5 años. Gottman lo llama la apertura dura con historia, y es uno de los predictores más claros de que una conversación va a terminar mal. El cuarto error: la interpretación de intenciones. Lo hiciste para hacerme daño. En realidad lo que quieres es controlarme. Sé perfectamente por qué dijiste eso. Estas afirmaciones tienen algo en común. Todas asumen que conocemos las motivaciones internas de nuestra pareja mejor de lo que ella las conoce a sí misma. Y esa asunción es, en la gran mayoría de los casos, incorrecta. El problema con interpretar las intenciones del otro es que convierte la comunicación en un tribunal donde el acusado ya fue encontrado culpable antes de poder defenderse. Y desde ese lugar, el único camino disponible para el otro es la defensa o la capitulación, ninguna de las cuales lleva a ningún lugar constructivo. El quinto error: la comunicación en el peor momento. La calidad de una conversación difícil depende enormemente del momento en que se tiene. Hay momentos en que ningún ser humano está en condiciones de comunicarse bien: cuando está extremadamente cansado, cuando está hambriento, cuando acaba de llegar a casa después de un día estresante y todavía tiene el cortisol en las nubes, cuando está en medio de otra tarea que requiere su atención. Intentar tener conversaciones importantes en esos momentos es como intentar correr una maratón con una pierna rota. Puedes intentarlo, pero el resultado va a ser pobre y probablemente doloroso. Las parejas que se comunican bien tienen un acuerdo implícito o explícito sobre cuándo es el momento adecuado para las conversaciones difíciles. No siempre es posible elegir el momento perfecto, pero sí es posible desarrollar la conciencia de cuando el momento es claramente inadecuado y tener la habilidad de decirlo: este tema me importa mucho y quiero hablarlo bien. Podemos buscar un momento en que los dos estemos más descansados. Almohadilla sección 3. ¿Qué es realmente la escucha activa? La escucha activa es uno de esos términos que se usan tanto que han perdido parte de su significado. Cualquiera que haya tomado un curso de comunicación, de liderazgo o de relaciones interpersonales ha escuchado el término. Pero entre escuchar la definición y practicarlo de manera genuina en una relación real hay una distancia enorme. Vamos a construir una comprensión real y profunda de qué es la escucha activa y qué no es. La escucha activa no es simplemente no interrumpir. Puedes no interrumpir y seguir sin escuchar nada. La escucha activa no es asentir con la cabeza mientras tu mente está en otro lugar. La escucha activa no es esperar educadamente a que el otro termine para poder decir lo que tenías pensado desde el principio.
La escucha activa es un proceso que opera en múltiples niveles simultáneamente. El primer nivel es la atención física. Orientas tu cuerpo hacia el otro. Haces contacto visual sin que sea un interrogatorio. Dejas de lado lo que estabas haciendo. Tu postura comunica: estoy aquí, para ti, ahora. Esto suena básico, pero en la era del teléfono inteligente, es algo que requiere decisión activa. Dejar el teléfono boca abajo, o mejor aún, en otra habitación, durante las conversaciones importantes con tu pareja, es un acto de amor que comunica más de lo que imaginas. Porque el teléfono visible, aunque no lo estés usando, comunica la posibilidad de interrupción. Y la posibilidad de interrupción es suficiente para que la otra persona sienta que no tiene tu atención completa. El segundo nivel es la atención cognitiva. Tu mente está siguiendo activamente lo que el otro dice, procesando el contenido, las ideas, los hechos que comparte. No está planeando tu respuesta. No está evaluando si el otro tiene razón. Está simplemente siguiendo el hilo de lo que se está comunicando. El tercer nivel es la atención emocional. Más allá de las palabras, estás prestando atención a la emoción que las acompaña. Al tono de voz, a la cadencia, a lo que se dice con el cuerpo. ¿Está triste? ¿Frustrado? ¿Asustado? ¿Abrumado? ¿Aliviado? Las palabras son solo una fracción de la comunicación. Las investigaciones de Albert Mehrabian, aunque frecuentemente mal citadas en sus porcentajes exactos, apuntan a algo que cualquier persona que haya observado a seres humanos comunicarse sabe intuitivamente. Una parte muy significativa del mensaje emocional se transmite a través del tono de voz, la expresión facial y el lenguaje corporal, no solo a través de las palabras. El cuarto nivel es la atención al significado más profundo. Más allá de lo que se dice y de la emoción que lo acompaña, ¿qué necesidad está expresando el otro? ¿Qué es lo que realmente importa en lo que está compartiendo? ¿Qué está pidiendo? Aunque quizás no lo esté pidiendo directamente. Este cuarto nivel es el más difícil y el más valioso. Porque la mayoría de las personas no comunican sus necesidades directamente. Las comunicamos de manera indirecta, a través de quejas, de preguntas, de silencios, de cambios de humor. Y la persona que puede escuchar en ese cuarto nivel, que puede oír la necesidad detrás de las palabras, es la que puede responder de una manera que genuinamente ayuda. El investigador Marshall Rosenberg, creador de la comunicación no violenta, desarrolló un modelo que propone exactamente esto, que detrás de cada comunicación, por agresiva o confusa que sea, hay una necesidad. Y que escuchar activamente significa aprender a escuchar esa necesidad, no solo las palabras que la cubren. La escucha activa, en su nivel más pleno, es escuchar con la intención de comprender, no con la intención de responder. Es estar lo suficientemente presente y lo suficientemente libre de tu propia agenda como para que el otro realmente pueda ser recibido. Y cuando alguien se siente genuinamente recibido de esa manera, ocurre algo que la investigación en neurociencia social ha comenzado a documentar. El sistema nervioso se regula, la sensación de amenaza disminuye, la apertura y la confianza aumentan. No por magia, sino porque el cerebro social humano está diseñado para responder a la presencia atenta del otro con una sensación de seguridad que es literalmente fisiológica. Almohadilla sección 4. Técnicas específicas de escucha activa para la pareja. Ahora vamos a lo concreto. A las técnicas específicas que puedes empezar a practicar hoy mismo. No como un protocolo rígido que sigues mecánicamente, sino como herramientas que, con práctica, se van volviendo parte natural de tu forma de comunicarte. Almohadilla técnica 1. El reflejo emocional. El reflejo emocional es quizás la técnica más poderosa y más inmediatamente transformadora de todas las que vamos a explorar hoy.
Consiste en nombrar verbalmente la emoción que percibes en tu pareja mientras habla, antes de responder al contenido de lo que dice. Suena así. Parece que estás realmente frustrada con esto. O, lo que describes suena agotador. O, siento que hay algo que te preocupa profundamente en todo esto. ¿Por qué funciona tan bien? Porque cuando alguien nombra correctamente lo que estás sintiendo, ocurre algo casi mágico a nivel emocional. Te sientes visto. Te sientes comprendido. El peso de la emoción disminuye inmediatamente, no porque el problema haya desaparecido, sino porque ya no estás solo con él. La investigadora Brené Brown describe esto como la diferencia entre la empatía y la simpatía. La simpatía dice lo siento mucho, qué terrible. La empatía dice escucho lo que sientes y lo reconozco como real y válido. La simpatía conecta desde afuera. La empatía conecta desde adentro. Y el reflejo emocional es la herramienta más directa para practicar la empatía en una conversación. Algunos puntos importantes sobre cómo usar el reflejo emocional. Primero, usa el vocabulario emocional con especificidad. Hay una diferencia entre decir parece que estás mal y decir parece que estás decepcionada. La primera es vaga. La segunda demuestra que estás prestando atención al matiz específico de lo que el otro siente. Y esa especificidad es la que comunica comprensión real, no genérica. Para esto ayuda a desarrollar un vocabulario emocional más amplio. Muchas personas, especialmente aquellas que crecieron en entornos donde las emociones no se nombraban, tienen un vocabulario emocional limitado: bien, mal, feliz, enojado, triste. Pero la experiencia emocional humana es mucho más rica y matizada que eso. Hay una diferencia entre estar enojado, frustrado, irritado, molesto y furioso. Hay una diferencia entre estar triste, melancólico, decepcionado, abatido y devastado. Cuanto más específico sea tu reflejo, más precisa será la comprensión que comunicas. Segundo, el reflejo emocional va acompañado de una pregunta implícita o explícita de confirmación. No estás afirmando que sabes exactamente lo que el otro siente. Estás ofreciendo tu percepción para que el otro la confirme o la corrija. ¿Es así? ¿O lo estoy entendiendo bien? Son frases que convierten el reflejo en un diálogo en lugar de en una declaración unilateral. Tercero, el reflejo emocional no implica que estés de acuerdo con la emoción o con la situación que la generó. Puedes reflejar la frustración de tu pareja sin estar de acuerdo con que la causa de esa frustración sea real o proporcional. El reflejo valida la experiencia emocional, no necesariamente el juicio sobre los hechos. Y esa distinción es importante porque muchas personas confunden validar la emoción con capitular en el desacuerdo. Ejercicio para el reflejo emocional. Durante los próximos 3 días, en cada conversación importante con tu pareja, antes de responder al contenido de lo que dice, haz un reflejo emocional. Nombra lo que percibes que siente. Puede ser torpe al principio. Puede sentirse forzado. Está bien. Con práctica, se vuelve natural. Y los resultados en la calidad del diálogo aparecen rápidamente. Almohadilla, almohadilla, almohadilla técnica 2. La paráfrasis o el espejo de contenido. La paráfrasis es una herramienta complementaria al reflejo emocional. Mientras el reflejo emocional atiende a la dimensión afectiva de lo que el otro dice, la paráfrasis atiende a la dimensión cognitiva, al contenido. Parafrasear significa reformular con tus propias palabras lo que el otro acaba de decir, para verificar que lo entendiste correctamente. Suena así: a ver si entendí bien. Lo que me estás diciendo es que cuando llego tarde al trabajo sin avisar, tú sientes que no te considero en mis planes. ¿Es así? O, lo que escucho es que necesitas que tengamos más tiempo juntos sin distracciones,
y que los últimos meses has sentido que eso ha faltado. ¿Por qué es tan poderosa la paráfrasis? Primero, porque verifica la comprensión. La mayoría de los malentendidos en las relaciones de pareja no son resultado de mala voluntad. Son resultado de interpretaciones erróneas. Cada persona escucha a través del filtro de su propia historia, sus propias suposiciones, sus propias preocupaciones. Y esos filtros pueden distorsionar el mensaje de maneras que ninguna de las dos personas nota hasta que el daño ya está hecho. La paráfrasis interrumpe ese proceso de distorsión al crear un momento de verificación explícita. ¿Es esto lo que dijiste? ¿Es esto lo que quisiste decir? Segundo, porque le comunica al otro que realmente estabas escuchando. Si puedes reformular con precisión lo que el otro dijo, eso es evidencia irrefutable de que prestaste atención. Y esa evidencia genera confianza en la conversación. Tercero, y esto es quizás lo más interesante, porque a veces la paráfrasis le revela a quien habló algo sobre su propio mensaje que no había visto claramente. Cuando escuchas tus propias palabras reformuladas por otro, las escuchas con una cierta distancia que puede generar claridad. Sí, eso es exactamente lo que quise decir o no. En realidad lo que quise decir es. Son respuestas igualmente valiosas porque ambas llevan la conversación hacia una comprensión más precisa. La paráfrasis no debe ser una repetición literal de las palabras del otro. Eso se siente robótico y puede incluso resultar irritante. Debe ser una reformulación genuina con tus propias palabras que capture tanto el contenido como el tono de lo que el otro expresó. Y un detalle técnico importante. La paráfrasis efectiva termina con una pregunta de verificación. No te entendí perfectamente, sino lo estoy entendiendo bien. Esa pequeña pregunta es la diferencia entre afirmar que entendiste e invitar al otro a confirmar o corregir tu comprensión. Almohadilla, almohadilla, almohadilla técnica 3. Las preguntas de apertura. Las preguntas que hacemos durante una conversación revelan nuestras intenciones comunicativas con una claridad que a veces ni nosotros mismos percibimos. Las preguntas cerradas, las que pueden responderse con sí o no, o con una sola palabra, tienden a limitar la conversación y a dirigirla hacia donde el que pregunta quiere llevarla. ¿Estás enojada conmigo? ¿Fue tu jefe? ¿Fue por dinero? Estas preguntas son útiles para verificar información específica, pero no para generar apertura ni para explorar la experiencia del otro. Las preguntas abiertas, en cambio, invitan al otro a expandir, a explorar, a profundizar. Comienzan con qué, cómo, cuéntame, háblame de, y crean espacio para que el otro se exprese en sus propios términos, en la dirección que él o ella considera más relevante. ¿Qué pasó exactamente? ¿Cómo te sentiste cuando ocurrió eso? ¿Qué fue lo más difícil de todo esto para ti? ¿Qué necesitas en este momento? ¿Qué haría que te sintieras mejor? Estas preguntas hacen algo extraordinariamente valioso. Le comunican al otro que tienes curiosidad genuina sobre su experiencia. Que no estás asumiendo que ya sabes la respuesta. Que estás dispuesto a acompañarle en el proceso de explorar y articular lo que está viviendo. Hay un tipo específico de pregunta de apertura que merece mención especial: las preguntas que buscan el significado más profundo. ¿Qué es lo que más te preocupa de todo esto? ¿Qué sería diferente para ti si este problema se resolviera? ¿Qué necesitas de mí en este momento? ¿Hay algo más detrás de esto que quieras compartir? Estas preguntas no buscan más información sobre los hechos. Buscan entender la dimensión emocional y de necesidades que subyace a lo que el otro está comunicando. Y esa dimensión es, la mayoría de las veces, la que más importa. Un error común con las preguntas es hacerlas demasiado rápido y demasiadas a la vez.
Si haces 3 preguntas seguidas antes de que el otro haya tenido tiempo de responder a la primera, lo que comunicas es impaciencia, no curiosidad. Una pregunta bien colocada, seguida de silencio genuino y espera real, vale más que 10 preguntas atropelladas. Almohadilla, almohadilla, almohadilla técnica 4. El silencio activo. Hablamos de técnicas de escucha activa y paradójicamente una de las más poderosas es no decir nada. El silencio activo no es el silencio del que se quedó sin palabras. No es el silencio incómodo que alguien quiere llenar con cualquier cosa. Es el silencio intencional, cargado de presencia, que le comunica al otro: estoy aquí, tienes todo el tiempo que necesitas, no tengo prisa de llegar a ningún lado que no sea este momento contigo. En nuestra cultura, especialmente en contextos latinoamericanos donde la conversación tiende a ser fluida, densa y con superposiciones frecuentes, el silencio puede sentirse como algo que hay que evitar, como una señal de incomodidad, de desinterés o de desacuerdo. Pero en el contexto de la escucha activa, el silencio es una de las herramientas más poderosas que existen, porque le da al otro el espacio para seguir procesando, para ir más profundo, para decir lo que quizás estaba a punto de decir, pero que una intervención prematura hubiera interrumpido. La psicología counseling y la terapia rogeriana han documentado extensamente el poder del silencio terapéutico. Cuando el terapeuta se calla y espera después de que el cliente ha dicho algo significativo, frecuentemente el cliente continúa y va a un nivel más profundo que el que habría alcanzado si el terapeuta hubiera respondido inmediatamente. En la pareja, el silencio activo funciona de la misma manera. Cuando tu pareja ha dicho algo que tiene peso, en lugar de responder de inmediato, prueba simplemente a sentir, mantener contacto visual y esperar. Muchas veces, después de ese silencio, viene lo más importante. El silencio activo también se comunica con el cuerpo. Una postura abierta, un rostro atento, un asentimiento suave. Todo eso dice: sigo aquí, sigo escuchando, puedes continuar sin necesidad de palabras. Almohadilla, almohadilla, almohadilla técnica 5. La validación emocional. La validación emocional es diferente del reflejo emocional, aunque están relacionados. Mientras el reflejo emocional es nombrar lo que el otro siente, la validación es comunicar que lo que siente tiene sentido, que es comprensible, que es una respuesta humana legítima a lo que vivió. La validación no significa estar de acuerdo con el comportamiento del otro. No significa aprobar lo que hizo. Significa reconocer que dado lo que vivió y quién es, la emoción que siente tiene lógica. Suena así: tiene todo el sentido que te sintieras sola si estuve ausente tantos días. O, es completamente comprensible que te enoje que no te avisara. Yo también me enojaría. ¿Por qué es tan importante la validación? Porque muchos de los conflictos en las relaciones de pareja no son realmente sobre el tema que se está discutiendo. Son sobre la necesidad de que la propia experiencia emocional sea reconocida como válida. Cuando alguien siente que su pareja invalida constantemente sus emociones, estás exagerando, eso no es para tanto, siempre dramatizas. Lo que experimenta no es solo frustración con el tema específico. Experimenta algo mucho más profundo y más doloroso, la sensación de que su experiencia interior es inapropiada, de que sus emociones son un problema, de que tiene que esconderse o minimizarse para ser aceptado. Y desde ese lugar de invalidación crónica, la comunicación genuina es prácticamente imposible. Porque comunicar requiere la disposición de mostrarse, y la invalidación repetida enseña que mostrarse no es seguro. La validación, en cambio, crea seguridad emocional. Le dice al otro: tu experiencia interior es real y válida. No tienes que justificar lo que sientes para que lo reconozca. Algunos matices importantes sobre la validación. La validación no es falsa.
No validas algo que genuinamente no puedes entender como comprensible. Si lo haces de manera forzada, el otro lo percibe y pierde su efecto. La validación genuina busca el punto desde el cual la emoción del otro tiene sentido, incluso si no compartirías la misma reacción en la misma situación. La validación no cierra la conversación. Es un punto de entrada, no de llegada. Después de validar, puedes compartir tu propia perspectiva, hacer preguntas, buscar soluciones. Pero la secuencia importa. Primero validar, luego todo lo demás. Almohadilla, almohadilla, almohadilla técnica 6. El diálogo de la pareja Gottman, la conversación de comprensión. John Gottman desarrolló una estructura específica para las conversaciones difíciles entre parejas que integra varias de las técnicas que hemos explorado. La llama el diálogo de la pareja o la conversación de comprensión, y funciona así. La conversación tiene un hablante y un escuchador, y los roles se turnan. Cuando el hablante habla, lo hace siguiendo estas pautas. Habla desde el yo, describe sus sentimientos y experiencias sin atacar al otro, no hace interpretaciones sobre las intenciones del otro, y se enfoca en el tema específico de la conversación sin traer el pasado. Cuando el escuchador escucha, su único trabajo es comprender, no responder, no defenderse, no resolver, solo comprender. Y para demostrar que está comprendiendo, usa el parafraseo. Reformula regularmente lo que el hablante acaba de decir para verificar su comprensión. El escuchador también hace preguntas de apertura si necesita más información para entender. Y el escuchador valida la experiencia del hablante, aunque no esté de acuerdo con su evaluación de los hechos. Cuando el hablante siente que fue completamente entendido, los roles se intercambian. Esta estructura puede sentirse artificial al principio. Y eso es completamente normal. Cualquier habilidad nueva se siente artificial mientras no se ha incorporado. Con práctica, sus elementos se vuelven naturales y la estructura explícita ya no es necesaria porque la actitud que describe se ha convertido en el modo habitual de comunicación. Lo que hace poderosa esta estructura es que separa el ciclo habitual de estímulo-respuesta automática. En lugar de que cada cosa que dice uno genere inmediatamente una reacción en el otro, crea un espacio de comprensión antes de la respuesta. Y ese espacio es donde ocurre la comunicación real. Almohadilla, almohadilla, almohadilla técnica 7. El lenguaje de la responsabilidad compartida. Esta técnica es más sutil que las anteriores, pero igualmente importante. Tiene que ver con el lenguaje que usamos para describir los problemas de la relación. Hay una diferencia enorme entre tú me haces sentir y cuando ocurre esto, yo siento. Hay una diferencia entre el problema eres tú y hay un patrón entre nosotros que no está funcionando. Hay una diferencia entre nunca cambias, y esto es algo en lo que los dos necesitamos trabajar. El lenguaje de responsabilidad compartida no niega que haya comportamientos individuales que generan problemas, pero lo sitúa en un contexto de relación, no de acusación unilateral. Dice nosotros tenemos un problema en lugar de tú eres el problema. Este lenguaje tiene un efecto inmediato sobre el estado defensivo del otro. Cuando dices hay algo que entre los dos no está funcionando y quiero que lo exploremos juntos, estás invitando a tu pareja a pararse a tu lado frente al problema, en lugar de empujarla a pararse frente a ti como el problema. Y desde ese posicionamiento colaborativo, resolver es infinitamente más posible. Almohadilla, almohadilla sección 5. Barreras internas a la escucha activa. Podemos conocer todas las técnicas del mundo y seguir sin poder practicarlas si no reconocemos y trabajamos las barreras internas que lo impiden. Y estas barreras son, en muchos casos, más importantes que las técnicas mismas. La primera barrera es el estado emocional propio.
Es extremadamente difícil escuchar de manera activa y empática cuando tú mismo estás en un estado de activación emocional alta. Cuando estás enojado, herido, ansioso o abrumado, tu sistema nervioso tiene sus propias prioridades y la escucha empática no está entre ellas. La solución no es suprimir tus emociones. Es aprender a reconocer tu propio estado emocional antes de entrar en una conversación importante y, cuando sea necesario, pedir tiempo para regularte antes de intentar escuchar. La práctica de la atención plena, de la que hablaremos más adelante, es especialmente valiosa aquí. Aprender a observar tu propio estado emocional sin ser dominado por él te da la libertad de elegir tu respuesta en lugar de simplemente reaccionar. La segunda barrera son los sesgos de confirmación. Todos tendemos a escuchar lo que esperamos escuchar. Si tienes la narrativa de que tu pareja siempre te critica, escucharás crítica incluso cuando no la hay. Si crees que nunca te da la razón, interpretarás como concesión condescendiente incluso sus acuerdos genuinos. Estos sesgos de confirmación son especialmente fuertes en las relaciones donde hay resentimiento acumulado. Y la única manera de trabajarlos es siendo consciente de que existen y preguntándote activamente: ¿estoy escuchando lo que realmente dijo o estoy escuchando lo que esperaba que dijera? La tercera barrera es la necesidad de tener razón. Esta es quizás la barrera más universal y más difícil de reconocer en uno mismo, porque desde adentro no se siente como una barrera. Se siente como integridad, como honestidad, como no querer aceptar cosas que son falsas. Pero en las conversaciones de pareja, la necesidad de tener razón frecuentemente compite directamente con la posibilidad de conectar. Porque cuando tu objetivo principal en una conversación es ganar el argumento, tu energía está puesta en la victoria y no en la comprensión. Y desde ese lugar, la escucha activa es prácticamente imposible porque escuchar de verdad te expondría a la posibilidad de que el otro también tenga algo válido que decir. La pregunta que puede ayudar a disolver esta barrera es: ¿qué prefiero en este momento? ¿Tener razón o tener conexión? No siempre son incompatibles, pero cuando lo son, vale la pena elegir conscientemente. La cuarta barrera es la historia acumulada. Las conversaciones en una relación de larga data nunca ocurren en el vacío. Ocurren con todo el peso del historial entre las dos personas. Y cuando ese historial tiene heridas no resueltas, resentimientos no expresados, promesas rotas, cada nueva conversación está cargada con ese peso que a veces es más pesado que el tema que se está discutiendo. Trabajar la historia acumulada requiere, en muchos casos, conversaciones específicas sobre esas heridas pasadas, conversaciones que no están orientadas a resolver sino a comprender y a procesar. Y frecuentemente, este trabajo es más efectivo con la guía de un profesional que pueda ayudar a contener y dirigir el proceso. Almohadilla sección 6. Comunicación en los momentos difíciles. Hasta ahora hemos hablado principalmente de las técnicas que funcionan en conversaciones ordinarias o moderadamente difíciles. Pero ¿qué pasa cuando la conversación es realmente difícil? Cuando hay conflicto activo, cuando las emociones están muy altas, cuando sientes que el otro no está escuchando aunque tú estás intentando aplicar todo lo que sabes. Aquí hay principios específicos para los momentos de mayor dificultad comunicativa. El primero, regula antes de comunicar. En el nivel de activación emocional que los investigadores llaman inundación fisiológica, el corazón superando los 100 latidos por minuto, el cuerpo inundado de cortisol y adrenalina, el cerebro prefrontal prácticamente sin acceso, ninguna técnica de comunicación funciona. Porque las técnicas requieren el uso de las regiones prefrontales del cerebro que en ese estado están fuera de servicio. La solución es simple aunque no siempre fácil. Antes de intentar comunicarte, regúlate. Respiración abdominal profunda. Pausas largas entre cada inhalación y exhalación.
Movimiento físico que libere la tensión. Lo que funcione para ti específicamente. Una técnica de respiración que tiene respaldo en la investigación sobre el sistema nervioso autónomo es la respiración 4-7-8. Inhalar durante 4 segundos, sostener durante 7, exhalar durante 8. Esta proporción específica activa el nervio vago y facilita el cambio del sistema nervioso simpático, el de activación, al parasimpático, el de calma. Carl Rollers, el psicólogo que más profundamente pensó sobre la escucha empática, decía algo que llevo conmigo desde la primera vez que lo leí. Cuando me siento profundamente escuchado, es como si pudiera percibir el mundo con nuevos ojos. Las soluciones a problemas aparecen. Las confusiones se aclaraban. Me sentía capaz de continuar. Eso es lo que le das a tu pareja cuando la escuchas de verdad. No solo le das información sobre el tema que están discutiendo. Le das la experiencia de ser visto, de ser real, de no estar solo. Y esa experiencia, repetida con constancia a lo largo del tiempo, construye algo que ninguna tormenta puede romper fácilmente. Una relación donde dos personas se sienten genuinamente acompañadas. Y eso, al final de todo, es lo que el amor promete. No la ausencia de conflictos. No la perfección. Sino la compañía real. La presencia auténtica. El saber que cuando hablas, hay alguien ahí que genuinamente quiere escuchar. Empieza hoy. Con una pregunta. Con un reflejo emocional. Con 5 minutos de presencia sin teléfono. Con el valor de decir, quiero entenderte mejor. Ese es el primer paso. Y a veces el primero es el único que necesitas dar para que el camino empiece a mostrarse. Si este audiolibro te dio algo valioso, si te ayudó a ver tu comunicación con más claridad, si te dio una herramienta que puedes usar esta noche misma en casa, te pido que hagas 3 cosas. Dale like a este video. Ese gesto pequeño nos ayuda enormemente a que este contenido llegue a más personas que lo necesitan. Suscríbete al canal Psicoaudio y activa la campanita de notificaciones. Publicamos audiolibros completos de psicología cada semana, con rigor científico y con el corazón puesto en que sean útiles en tu vida real, en tus relaciones reales, en los momentos que más importan. Y comparte este audiolibro con tu pareja, para que tengan un vocabulario común con el que hablar de cómo quieren comunicarse. Con un amigo que está en un momento difícil en su relación. Con alguien que simplemente quiere aprender a conectar mejor con las personas que ama. Gracias por tu tiempo. Gracias por tu atención. Gracias por creer que la comunicación, como el amor, vale la pena aprenderla. Nos escuchamos en el próximo audiolibro.